Un matrimonio arreglado. Cuando la gente se entera de que mi mamá vino a vivir aquí desde India, una de las primeras preguntas que le hacen es, ¿tuviste un matrimonio arreglado? Hoy en día hago esa misma pregunta a las corporaciones cuando promueven causas woke. Quiero contarte sobre dos matrimonios arreglados en este capítulo, uno que funcionó y otro que no. Comencemos con la historia de éxito. Mi mamá ya no cuenta todos los detalles, pero a mí me gusta, así que voy a relatarla. No te preocupes, al final todo girará en torno al woke y al capitalismo. Ese será el segundo matrimonio arreglado, el que fracasó. Mi mamá Giza y su hermana eran las niñas consentidas de sus padres. Su padre era un vendedor ambulante y su madre era ama de casa. Mis abuelos dedicaron cada momento de sus vidas a darles a sus hijas lo que ellos nunca habían tenido, incluida una educación adecuada. Ambas se convirtieron en doctoras. Gracias a un buen puntaje en un examen, mi mamá pudo saltarse la universidad y entrar directamente a la escuela de medicina a los 16 años, lo que fue tanto una bendición como una maldición. Llegó siendo una adolescente tímida y protegida, que apenas había hablado con hombres fuera de su familia. El primer día, rodeada por una clase llena de hombres mayores, miró al suelo todo el tiempo esperando que nadie le hablara. Mi abuelo la acompañaba a la escuela todos los días para protegerla de los comentarios de los hombres en la calle. Años después, mi mamá se graduó con excelentes calificaciones, solo para darse cuenta de que sus padres ya estaban en su siguiente misión, encontrarle un esposo. Nunca había tomado la mano de un hombre. Se imaginaba a sí misma como la estrella de una película de Bollywood, conociendo al héroe de sus sueños, corriendo alrededor de árboles, cantando canciones y vistiendo un hermoso sari. Los padres terminan siendo buenos casamenteros. Literalmente revisan una lista de compatibilidad, antecedentes familiares, valores culturales y religiosos, preferencias alimenticias, educación, apariencia y, por supuesto, compatibilidad astrológica. Tal vez mi abuelo realmente era un genio leyendo horóscopos. Un día llegó de uno de sus largos viajes con un horóscopo y un par de fotos de un posible pretendiente, un estudiante de doctorado en Estados Unidos cuyo rostro le pareció atractivo pero muy serio. Mi papá, BG, pasó todas las pruebas de sus padres con excelentes resultados. Mi mamá soñaba con pájaros cantando y hermosos saris. Mi mamá y sus padres hicieron un largo viaje a Badakancheri para conocer a la familia de BG, aunque él ya había migrado a Estados Unidos. Mi mamá fue rodeada por primos de primera, segunda y tercera generación. A todos les gustó, pero la madre y las tías de BG plantearon una preocupación seria. ¿Era lo suficientemente alta? La hicieron pararse junto a una sobrina para comparar y tuvieron un debate amistoso pero animado. Mi mamá y sus padres volvieron a casa unas horas después de una gran visita, pero esa pregunta crucial seguía sin respuesta. Un mes después, mi mamá regresó a Badakancheri, y esta vez BG estaba allí. De alguna manera había aún más primos que antes. BG entró en la habitación con una sonrisa encantadora, y mi mamá decidió que no era tan serio después de todo. Después de la cena, BG y mi mamá fueron llevados a una habitación privada y sentados en dos sillas, uno frente al otro. Era el momento crucial. Esta era su oportunidad de tener un momento a solas y conocerse realmente. Todos los adultos lo siguieron a la habitación privada y los niños se subieron a los marcos de las ventanas para observar. Vige realmente quería asegurarse de que mi mamá estuviera de acuerdo con irse a Estados Unidos, una tierra extraña y desconocida. Ella lo estaba. Todo iba bien, quizás demasiado bien para una de las tías de VG, quien intervino para asegurarse de que él supiera que mi mamá medía solo 1,60 m, mientras que él medía 1,80 m. VG corrigió rápidamente diciendo que en realidad medía 1,78 m. Mi mamá se rió, junto con todos los demás. Quizás su encuentro había sido arreglado, pero ese fue realmente el momento en que él le propuso matrimonio, y ella aceptó. Se casaron 12 días después. El día de su boda, mi mamá tomó la mano de un hombre por primera vez, y eso hizo que significara aún más para ella. Eso fue hace 38 años. Siguen juntos. Mi mamá y mi papá a menudo dicen que la confianza es la base de su matrimonio. Ambos confiaron en el juicio de sus padres para encontrarse, y eso a su vez les dio confianza el uno en el otro. No estaban pensando en lo que cada uno obtendría a cambio. No había un quid pro quo. Ese es el primer matrimonio arreglado del que quería hablarte, y resultó ser bueno. Pero ahora hablemos de un matrimonio de conveniencia, uno que dejó a ambas partes peor de lo que estaban al principio. Me refiero a la unión impía entre el woke y el capitalismo, un matrimonio más arreglado que el de mis padres. Las circunstancias obligaron al woke y al capitalismo a unirse, y solo se mantuvieron juntos para ganar dinero y poder. Pero cada uno secretamente despreciaba al otro. Las semillas de este matrimonio infeliz se sembraron hace décadas, pero el woke ni siquiera había nacido todavía. El capitalismo estaba entrando en su madurez. Esta historia comienza no con un cortejo, sino con una rivalidad. Nuestra comprensión contemporánea del capitalismo está influenciada por una disputa intelectual poco apreciada entre Milton Friedman y Klaus Schwab. En septiembre de 1970, Friedman escribió en The New York Times Magazine que el propósito social de las corporaciones era buscar ganancias. Argumentó que la doctrina de la responsabilidad social en los negocios, si se tomara en serio, extendería el alcance del mecanismo político a todas las actividades humanas. Advirtió que sus defensores estaban predicando un socialismo puro y sin adulterar y socavando la base de una sociedad libre. Mientras Friedman defendía la primacía de los accionistas, otros economistas prominentes se organizaron en su contra.
En 1973, Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, escribió el Manifiesto de Davos, que pedía un nuevo código de ética para los líderes empresariales. Schwab declaró que los ejecutivos ya no debían simplemente buscar un retorno de la inversión para sus accionistas, sino también servir a sus trabajadores y empleados, así como a las sociedades, y armonizar los diferentes intereses de las partes interesadas. Los ejecutivos corporativos e inversionistas estaban comenzando a redefinir el propósito mismo de las corporaciones. El mayor impulsor de prosperidad en la historia de Estados Unidos, la corporación de legal y estructuralmente reimaginada y reconstruida con un enfoque en la responsabilidad social. La motivación de una corporación y sus líderes cambiaría para reconciliar los diversos intereses de las partes interesadas, como dijo Schwab en 1973. Se dejó a una clase de líderes capitalistas decidir qué significaba eso. Así que, cada enero se reunían en un centro de esquí en Davos, Suiza, para pontificar sobre el capitalismo ético. Hablando de pontificar sobre el capitalismo ético, Schwab acaba de publicar un libro sobre el capitalismo de las partes interesadas, astutamente titulado Stakeholder Capitalism. Me pidieron que lo reseñara para The Wall Street Journal. Los dos primeros tercios del libro son la historia que Schwab hace del sistema económico mundial desde la Segunda Guerra Mundial. En resumen, las cosas estuvieron bien durante un tiempo, y luego el cambio climático y la desigualdad se convirtieron en problemas. En el último tercio, Schwab presenta la solución, que aparece en una versión actualizada del Manifiesto de Davos. Es típico del pensamiento de Davos que su nuevo manifiesto afirme que una buena empresa sirve a la sociedad en general, como una administradora del universo ambiental y material para las generaciones futuras. Administradora significa reino oficial. La visión idílica de Schwab sobre compañías reyes benevolentes guiando a la sociedad hacia la prosperidad me parece una forma muy europea de pensar. Parte de lo que significa ser estadounidense es no tener rey. A pesar de Davos, en Estados Unidos hubo un amplio consenso bipartidista a favor del capitalismo clásico de los accionistas durante los años 80, 90 y principios de los 2000. Los debates públicos sobre el capitalismo se centraban en si el gobierno debía intervenir más o menos en los negocios, regulación, si debía o no redistribuir la riqueza, impuestos, y si las empresas tenían demasiado poder sobre los precios para los consumidores, antimonopolio. Sin embargo, estos debates estrechos ignoraban la pregunta separada de si las empresas ejercían un poder social, cultural y político indebido. Las regulaciones estaban diseñadas para afectar solo las actividades orientadas al mercado o para transferir riqueza de quienes la tenían a quienes no. Pero las regulaciones no se ocupaban del poder corporativo más allá del mercado. Era una pregunta crucial sin resolver, como la estatura de mi mamá. Nadie en Estados Unidos debatía realmente encontrar un socio adecuado para el capitalismo. Parte del propósito del capitalismo de los accionistas era que debía existir por sí solo, con sus propios objetivos. El capitalismo estadounidense era independiente. No necesitaba pareja. Pero la crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión crítico en las actitudes públicas hacia el capitalismo clásico. Los grandes bancos controlaban tanto poder en el mercado financiero que el gobierno de Estados Unidos los consideró demasiado grandes para quebrar, lo que requirió un rescate financiado por los contribuyentes para Wall Street. Hank Paulson, secretario del Tesoro de Estados Unidos y exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, eligió a quien salvar. Vergonzosamente, decidió rescatar a Goldman Sachs, su alma mater, mientras permitía que ciertos rivales, como Lehman Brothers, quebraran sin ayuda alguna. Hasta el día de hoy, ni Paulson ni otros responsables han ofrecido una explicación satisfactoria de cómo decidieron rescatar a algunos bancos de inversión grandes, pero no a otros. Fue el capitalismo clientelista en su peor versión. En cuanto a Paulson, la combinación de su tiempo en Goldman Sachs y su papel como secretario del Tesoro lo convirtió en un hombre particularmente rico. Paulson acumuló una fortuna en forma de una participación accionaria de $700 millones en Goldman Sachs y normalmente pagaría impuestos sobre las ganancias de capital al liquidar esa participación. Sin embargo, gracias a un vacío legal reservado solo para funcionarios designados por el gobierno, Paulson pudo aprovechar una disposición que le permitía vender sus activos y diferir los impuestos sobre las ganancias de capital siempre que las ganancias de sus ventas se reinvirtieran en valores aprobados por el gobierno dentro de 60 días. Supuestamente, el propósito de este vacío legal era evitar un conflicto de intereses. En realidad, la vergonzosa decisión que Paulson tomó como secretario del Tesoro para favorecer a Goldman Sachs sobre otros demostró que el vacío legal no disuadía la corrupción, la invitaba. El público, comprensiblemente, estaba furioso por tener que apoyar a banqueros que ganaban más dinero que ellos en tiempos buenos, pero que necesitaban un rescate público cuando las cosas iban mal. Las actitudes públicas hacia el capitalismo se volvieron cínicas. El capitalismo se equiparó con el clientelismo, y con razón. El público comenzó a esperar algo diferente tanto de los líderes empresariales como de los líderes gubernamentales. Fue entonces cuando el capitalismo moderno de las partes interesadas realmente despegó, el momento en que el grupo de Klaus Schwab superó a Milton Friedman en la vía rápida. Mientras tanto, en 2008, un exorganizador comunitario fue elegido presidente de Estados Unidos. Por primera vez en décadas, un verdadero reordenamiento político de la estructura de poder parecía posible, si no probable.
Wall Street fue invadido por el movimiento Ocupa Wall Street. Mis jefes de fondos de cobertura en 2008 advirtieron a los analistas de la nueva generación que las compensaciones serían crónicamente más bajas durante años, y uno de ellos nos dijo que si queríamos salir del mundo financiero, probablemente este sea un buen momento. Y entonces sucedió algo curioso. Consideremos lo que ocurrió en una protesta de Occupy Wall Street en Richmond, Virginia, en octubre de 2011. Un grupo de manifestantes se había reunido en Monroe Park durante la primera Asamblea General de Occupy Wall Street, un movimiento que en menos de 3 años se había convertido en algo más que un asunto local del Bajo Manhattan. Un incidente en particular fue capturado en video por uno de los asistentes. Una mujer blanca de poco más de 20 años habló ante una audiencia numerosa en el parque. Al inicio del meeting explicó cómo iban a funcionar las cosas. Los líderes de la protesta iban a empezar a emular una práctica originada en la ciudad de Nueva York, hacer una lista de nombres, llamada stacking, de personas que iban a hablar en el meeting. Pero había un giro. La lista se administraría como una lista progresiva. Esto significaba que, si estabas en la lista y provenías de un trasfondo tradicionalmente marginado, entonces subías más alto en el orden de la lista. Pero esto era un movimiento de Occupy Wall Street. Todos los presentes protestaban en nombre de los marginados y contra aquellos que ejercían un poder económico desproporcionado, ¿verdad? La mujer millennial blanca tenía una respuesta para eso también. Raza, género o etnicidad, cualquier cosa que sea lo suficientemente marginada, te hace subir en la lista. Queremos escuchar lo que todos tienen que decir, explicó. Hubo un par de gritos dispersos de "woohoo" desde la audiencia, pero fueron aislados, y la mayoría de los asistentes escucharon con un silencio tentativo. Continuó explicando al público. Además, una de las cosas que ahora se enfatizan en Occupy Wall Street es step up, step back. Hubo una notable énfasis verbal cuando dijo step back, dar un paso atrás. Esto significa que las personas que han sido privilegiadas toda su vida, hombres blancos, tal vez incluso mujeres, las personas privilegiadas necesitan dar un paso adelante y luego dar un paso atrás. La multitud murmuró. Tras un incómodo silencio, alguien habló desde el fondo. No se identificó, pero era un hombre blanco. En respuesta dijo, creo que no importa, ya sabes cuál sea su trasfondo general, porque ya sabes, la mayoría de nosotros ya somos parte de la clase marginada. Algunas personas entre la multitud abuchearon en desacuerdo, mientras que otras dijeron sí en apoyo. Continuó, el trasfondo no importa porque más personas podrían hablar de todas formas, y creo. Pero entonces fue interrumpido mientras más personas comenzaban a objetar lo que había dicho. Preguntó, ¿qué? Estaba confundido sobre por qué alguien pensaría que había dicho algo mal. Entonces, un orador lo interrumpió desde el escenario. Estamos hablando de privilegios. Tienes privilegios sobre otras personas en ciertos niveles. Algunos de nosotros estamos mucho más marginados que otros. Hay personas que están mucho más marginadas que nosotros. Este orador del escenario era, por supuesto, también un hombre blanco. Según esta nueva ortodoxia, el problema no era realmente el poder corporativo, como Occupy Wall Street había supuesto. Más bien, se basaba en la desventaja heredada. La raza y el género, lo inmutable y lo visible, tomaron el lugar de la lucha basada en la clase. Décadas de teoría crítica en las universidades estadounidenses otorgaron el aval de la academia y su supuesta rigurosidad a estas nuevas ideas. En resumen, la cultura woke robó el espectáculo. A diferencia de Occupy Wall Street, la wokeness pedía a sus practicantes que despertaran a los privilegios con los que ciertas personas, generalmente hombres blancos heterosexuales, nacen, en lugar de las desigualdades derivadas de otros factores, como por ejemplo el ejercicio del poder corporativo. Wall Street no tuvo que acabar con Occupy Wall Street desde afuera. En su lugar, la cultura woke lo erosionó desde adentro. Y así comenzó el romance de Wall Street con la wokeness. Mi mamá suele decir que los matrimonios se hacen en el cielo y simplemente se arreglan en la tierra, por tus padres, por un sitio web o por la propia serendipia. Hay algo hermoso, incluso metafísico, en esa idea. Pero el matrimonio entre las grandes empresas y la cultura woke se hizo en el infierno. Ciertamente no nació del amor. Fue arreglado por necesidad. La wokeness necesitaba dinero. Wall Street necesitaba una aprobación moral. Entonces, Wall Street abrazó con entusiasmo la nueva jerarquía basada en la identidad y usó la wokeness para protegerse del duro escrutinio que había generado la crisis financiera. Esa fue la dote de este matrimonio arreglado. Al adoptar estos nuevos valores woke, los líderes empresariales de Estados Unidos tropezaron con una oportunidad única en una generación para pasar de herejes a santos. Las corporaciones dejaron de ser opresoras. En su lugar, el poder corporativo, si se usaba de la manera correcta, podría empoderar a las nuevas clases desposeídas, quienes no sufrían a manos de corporaciones malvadas, sino de hombres blancos heterosexuales. Los verdaderos culpables que habían explotado su poder, no solo desde el nacimiento de la corporación, sino a lo largo de toda la historia moderna de la humanidad. Así surgió el capitalismo woke, o, más elegantemente, el modelo multi-stakeholder de la corporación. La corporación ya no existiría solo para servir a los accionistas, sino también a los intereses de la sociedad en general, incluyendo a aquellos que merecían las protecciones especiales que el resto de la sociedad no les había brindado. Mujeres, personas de color, personas LGBTQ, víctimas del cambio climático. Los vientos a favor para esta nueva concepción del capitalismo no pudieron haber llegado en mejor momento para servir los objetivos de la nueva clase de titanes corporativos que rápidamente adoptaron este modelo.
Por supuesto, las causas del meteórico ascenso de la wokeness en Estados Unidos son complejas y múltiples. Las tendencias demográficas generacionales seguramente jugaron un papel importante. Para principios de los 2000, cuando los hijos de los baby boomers de Estados Unidos llegaron a la adultez, el país estaba a punto de presenciar la mayor transferencia intergeneracional de riqueza en su historia. A principios del siglo XX, Ludwig von Mises resumió en su libro The Anti-Capitalistic Mentality que el hijo de un hombre hecho a sí mismo tenía la oportunidad de superar los logros de su padre de dos maneras. La primera es superarlo en sus propios términos. Eso es difícil, arriesgado y poco probable. El segundo enfoque era ser moralmente superior a su propio padre, un objetivo más fácil de lograr porque la superioridad moral puede definirse de manera subjetiva. Según Mises, el anticapitalismo sirve así a una necesidad psicológica importante, creada por el propio capitalismo. Entonces, ¿qué sucede cuando toda una generación se beneficia del botín económico del trabajo de sus padres? Entran los millennials, los hijos de los baby boomers. Por ejemplo, muchos de mis compañeros en Harvard y Yale crecieron en el Upper East Side de Manhattan. Asistieron a Ethical Culture Fieldston School y luego ingresaron a universidades de la Ivy League, a menudo favorecidos por el estatus de exalumnos de sus padres. Estos eran los chicos que necesitaban al mismo tiempo beneficiarse de los privilegios otorgados por sus padres y ser moralmente superiores a ellos por reconocer dichos privilegios. Despertar a los atributos genéticamente heredados como la blanquitud encajaba perfectamente, ya que permitía a toda una generación culpar a sus antepasados por el pecado que habían heredado al nacer. No era completamente su culpa, era el pecado de alguien más con el que simplemente estaban cargando. Cuando las grandes empresas adoptaron sus causas, el movimiento woke, que ya había rechazado a sus padres pecadores, abrazó torpemente a sus nuevos patrocinadores corporativos. En resumen, así fue como la wokeness y el capitalismo se unieron. Las grandes corporaciones embarazaron a los millennials woke. Juntos dieron a luz al capitalismo woke. Y dieron a Ocupa Wall Street en adopción. Ese intercambio no pudo haber llegado en mejor momento para las grandes empresas. Después de que el gobierno rascó la espalda de Wall Street con su corrupto rescate financiero, era el turno de la América corporativa de devolver el favor. Lo hicieron asumiendo directamente las responsabilidades del gobierno democrático, especialmente las agendas de los políticos liberales, que de otro modo podrían haber regulado o penalizado a las grandes empresas de manera perjudicial. ¿Debates complicados sobre la desigualdad racial? No se preocupen, nosotros nos encargamos. Nuevas políticas para combatir el cambio climático, también nos ocupamos de eso. Las grandes empresas se ofrecieron voluntariamente para asumir el papel del gobierno liberal, pero, crucialmente, en términos favorables a sus propios intereses. Eso es de lo que trata el capitalismo woke. Es el nuevo y elegante avatar del capitalismo de amiguismo de la vieja escuela. Wall Street y Silicon Valley aprovecharon la oportunidad. Las élites capitalistas lograron hábilmente diseñar una nueva concepción del propósito social, no como una alternativa al capitalismo, sino a través del propio capitalismo. Al Gore, quien supuestamente inventó Internet y luego descubrió el cambio climático, había hecho ahora su mayor descubrimiento. Un nuevo modelo de corporación que existía no solo para servir a los accionistas, sino también a otros stakeholders sociales. Y creó una gran familia de fondos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, que lo convirtieron de ser un exfuncionario público sin grandes recursos en un titán de las inversiones con cientos de millones de dólares. Aquellos que siguieron su ejemplo, montando lo que se convertiría en un auge de la clase de activos, ESG durante la década siguiente, también fueron generosamente recompensados. Por un lado, Gore abogaba por derogar Citizens United versus Federal Election Commission, porque permitía a las empresas influir en el gobierno. Por otro lado, se convirtió en un inversor profesional en empresas que proponían reemplazar el trabajo del gobierno y enriquecerse al hacerlo. No es un mal premio de consolación por perder una elección presidencial. ¿Qué hace que un matrimonio arreglado funcione? El matrimonio de mi mamá y mi papá funcionó porque las personas que los conocían y se preocupaban por ellos los unieron tras pensar detenidamente si serían compatibles. Cada uno de sus padres repasó una lista exhaustiva de criterios. El objetivo de todo esto era asegurarse de que ambos terminaran lo más felices posible. Y cuando llegó el momento, la decisión de casarse o no dependió de si se gustaban. Eso no fue lo que pasó con la unión entre la wokeness y el capitalismo. Desde mi perspectiva, fueron las corporaciones las que arreglaron ese matrimonio, y lo hicieron principalmente para desviar la atención sobre sí mismas tras la crisis financiera. Hacer que la gente hablara de políticas de identidad en lugar de socialismo, y ni pensarlo, comunismo. Robin DiAngelo, conferencista de altos honorarios y autora de White Fragility y otras consultoras élite de diversidad, como ella no representan una amenaza para los grandes bancos. Pero Karl Marx sí. Puedes pagarle a una consultora de diversidad una buena suma para que dé seminarios a banqueros sobre por qué la blanquitud es mala. Es mucho más difícil sobornar a un marxista con principios, y los banqueros no disfrutarían los seminarios que ellos darían. Entonces, las corporaciones abrazaron la wokeness para protegerse de la crisis financiera y dirigir la ira hacia los hombres blancos en lugar del capitalismo. Sí, las grandes empresas son un problema, dirían, pero ¿qué esperas cuando están dirigidas por hombres blancos? Todos sabemos que el patriarcado es el verdadero problema, junto con el racismo. ¿Ahora quieren decir que el racismo sistémico es el problema? Sí, muy bien.
Racismo sistémico y patriarcado sistémico. Los condenamos. Miren, construiremos una estatua para ustedes. Solo no digan que el riesgo financiero sistémico es un problema. Así que las corporaciones nunca amaron realmente la wokeness, incluso cuando la abrazaron y la casaron con el capitalismo. Siempre tuvieron la intención de usarla. Pero la wokeness tampoco amó realmente al capitalismo. No había nada fundamentalmente woke en el capitalismo, ninguna compatibilidad natural. Cuando las corporaciones comenzaron a proclamar que la wokeness y el capitalismo eran inseparables y ofrecieron dinero y estatus a cualquiera que pudiera ayudar a difundir ese mensaje, cada lado aceptó la propuesta no porque fuera verdadera, sino porque era rentable. No me refiero solo a que el matrimonio entre la wokeness y el capitalismo fuera rentable para los woke en términos monetarios, aunque lo fue. Me encantaría ver a Robin DiAngelo e Ibram Kendi revelar los honorarios que han ganado predicando sobre privilegio blanco y antirracismo a las corporaciones. Definitivamente está en los millones de dólares. La única pregunta es ¿cuántos? Pero lo principal que la wokeness obtiene de este matrimonio de conveniencia es que puede usar a cada gran empresa como una plataforma para amplificar su mensaje al universo. El dinero no fue la única dote que las corporaciones ofrecieron. Lo que realmente prometieron a la wokeness fue un megáfono para turboalimentar su mensaje y convertirlo en la norma. Al convertir la wokeness en la ideología predeterminada de los negocios, ofrecieron hacerla predeterminada en todas partes. A cambio, las corporaciones obtuvieron el manto protector de la superioridad moral de la wokeness. Fue un arreglo cínico. Di una presentación sobre una versión inicial de este libro a una clase en la Escuela de Derecho de Harvard. Algo que dijo una mujer se quedó conmigo. Pensé que señalar el cinismo y la hipocresía detrás de Fearless Girl, su fondo cotizado en bolsa y sus demandas legales, sería suficiente para que la gente viera que había algo profundamente mal en lo que ella representaba. Pero esta mujer básicamente dijo, ¿y qué? Aún así, me dio esperanza. Soy negra y mujer, y sentí que todas las probabilidades estaban en mi contra, y ver a Fearless Girl me hizo sentir valiente también. No puedo decir que esa mujer estuviera equivocada al sentirse inspirada. Pero ese es exactamente el trato que las corporaciones te ofrecen con el capitalismo woke. Acepta la forma en que se benefician de tus ideales porque los ayudarán a difundirse. Ese trato hizo cosas buenas por ella. Solo desearía que pudiera haberlo hecho de una mejor manera. Y aunque la conexión artificial entre la wokeness y el capitalismo pueda hacer algo bueno por individuos, es letal para nuestra democracia. El matrimonio entre la wokeness y el capitalismo ofrece una opción tentadora y racional a nivel individual que perjudica a la nación en su conjunto al otorgar a las corporaciones poder social y político. No tienen realmente los mejores intereses de la wokeness en mente, y los dos sistemas no son verdaderamente compatibles. La wokeness y el capitalismo simplemente se toleran porque cada uno siente que puede usar al otro. Pasarán por alto los defectos del otro mientras puedan seguir beneficiándose. Pero un matrimonio en el que cada lado secretamente desprecia al otro no puede terminar bien. Sicarios del complejo industrial woke. No hay ninguna empresa que encarne mejor la unión entre el capitalismo y la ideología woke que Unilever. La periodista de investigación Maria Hengeveld señala que durante la última década la empresa se ha posicionado como líder corporativa en la lucha por empoderar a las mujeres. Si deseas unirte a esa lucha, el sitio web de Unilever te dice por dónde empezar. Cada vez que te lavas con Dove, te despiertas con Lipton o limpias con Persil, estás apoyando el empoderamiento femenino al ayudar a niñas y mujeres a liberar su increíble potencial. Como consumidor perspicaz, tal vez sospeches que hay algo interesado en esto. Está bien. No tienes que creerle solo a Unilever. Escucha a ONU Mujeres, una rama sin fines de lucro de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. ONU Mujeres elogia regularmente a Unilever, y ambas organizaciones han colaborado en múltiples proyectos en los últimos años, que van desde la Unstereotype Alliance, una iniciativa que busca reducir los estereotipos de género en la publicidad, hasta una alianza global para mejorar la seguridad de las mujeres en la industria del té. Muchas trabajadoras en la cadena de suministro de recolección de té son mujeres de color, y como dice el director ejecutivo de Unilever, Alan Job, las leyes inmutables de la interseccionalidad significan que cuanto mejor trabajemos por las mujeres de color, mayores serán las posibilidades de avanzar en la igualdad de género en todas partes. El año 2016 fue turbulento para los esfuerzos feministas de Unilever. Por un lado, comenzó su colaboración con ONU Mujeres para proteger a las trabajadoras de la industria global del té. Por otro, enfrentaba una demanda de un grupo de sus trabajadoras de plantaciones de té en Kenia, quienes alegaban que no las protegió de violaciones. La historia de la lucrativa colaboración entre Unilever y ONU Mujeres está intrínsecamente conectada con esa demanda, cuyos trabajadores aún buscan justicia hoy. En diciembre de 2007, tras la derrota del candidato favorito de la mayoría étnica local en las elecciones presidenciales de Kenia, cientos de hombres atacaron a trabajadores de minorías étnicas en la plantación de Unilever. Saquearon y quemaron miles de hogares, violaron a esposos y esposas frente a sus hijos. Al menos 56 mujeres fueron violadas. Muchas personas quedaron mutiladas y al menos 11 fueron asesinadas. Algunos de los atacantes eran compañeros de trabajo en Unilever. Unilever estaba preocupada por la posible violencia antes de las elecciones, por lo que colocó guardias en sus instalaciones y en las casas de los directivos, pero no en los campamentos de trabajadores.
La empresa cerró la plantación durante 6 meses después del ataque. Cuando los trabajadores brutalizados regresaron, vieron que muchos de sus agresores seguían trabajando allí. En lugar de perseguir cargos penales contra los atacantes o pagar las facturas médicas de los trabajadores heridos, Unilever los compensó por su sufrimiento con un mes de salario. Además, les había dejado sin sueldo durante 6 meses. Unilever puede creer que las leyes inmutables de la interseccionalidad le exigen ayudar a las mujeres de color, pero cuando sus trabajadoras en Kenia buscaron justicia, se escondió detrás de las leyes mutables de los hombres. En 2015, unas 218 sobrevivientes del ataque se unieron para demandar a la filial keniana de Unilever y a la empresa matriz británica en el Tribunal Superior de Londres por no protegerlas. Unilever afirmó que, como empresa matriz, no tenía el deber de cuidar a sus trabajadoras kenianas, porque no estaba directamente involucrada en la gestión de las operaciones en Kenia. El testimonio de 4 ex gerentes de Unilever Kenia sugiere que eso era falso. En 2018, un juez del Reino Unido falló a favor de Unilever y determinó que las trabajadoras no tenían legitimidad para demandarla. Al haber perdido su oportunidad de obtener remedios legales, las mujeres ahora, al momento de escribir esto, apelan al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, con la esperanza de que emita una declaración a su favor para presionar a Unilever a través de la opinión pública. Mientras tanto, poco después de su demanda en 2016, Unilever creó una amplia asociación con ONU Mujeres y comenzó a donar más de $1 millón al año. Así, las mujeres kenianas que claman a Unilever por justicia enfrentan una amarga ironía. Su única esperanza restante radica en una declaración de una rama de la ONU, mientras que otra rama de la misma organización emite pronunciamientos regulares sobre lo bien que Unilever trata a las mujeres, en particular a las recolectoras de té. Esta ironía, por supuesto, no es casualidad. Una corporación ofrece dinero e influencia a personas woke, y a cambio, éstas le otorgan el manto protector de la superioridad moral del woke para ocultar sus malas acciones. Es un pacto familiar, el mismo del que hablé en el capítulo 6. Es lo mismo que ocurrió cuando las empleadas de State Street demandaron a la empresa por inequidad salarial, y esta creó una estatua feminista como parte de su encubrimiento. Lo novedoso en la variación de Unilever sobre este matrimonio concertado entre el woke y el capitalismo es que se esconde detrás de una organización sin fines de lucro, en lugar de una estatua. Las estatuas son silenciosas, pero las organizaciones feministas pueden hablar en tu nombre. ONU Mujeres seguramente está haciendo el mismo cálculo que todas las personas woke hacen cuando aceptan la propuesta del capitalismo woke. Sabe que Unilever la utiliza para proporcionar una cobertura moral frente a la masacre en Kenia, pero calcula que el dinero que recibe de Unilever puede hacer suficiente bien como para que ese costo sea tolerable. ONU Mujeres lo dio a entender en otro contexto, cuando activistas de derechos humanos de AIDS Free World le rogaron cortar lazos con Unilever comercialización de cremas blanqueadoras de piel, que promueven la piel blanca como ideal. Los activistas dijeron: nos desilusionó una respuesta que parecía decir que ONU Mujeres está dispuesta a tolerar el racismo a cambio de una porción simbólica de las enormes ganancias de Unilever. Lo que vimos fue un quid pro quo intolerable y un intercambio indefendible. Tienen toda la razón. Este tipo de quid pro quo entre organizaciones woke y corporaciones es una parte esencial del complejo industrial woke. Este pacto es indefendible, pero, como verás en este capítulo, sucede todo el tiempo. Aquí hay otro ángulo del quid pro quo entre organizaciones woke y corporaciones. ¿Recuerdas esos enormes acuerdos que empresas como Goldman pagan por violar leyes, como los $5.000 millones en multas que pagó por ese escándalo en Malasia del que hablé en el capítulo 1? Pues bien, aquí está la segunda parte de la estafa. El dinero de los acuerdos que se supone debe ir a los contribuyentes termina en los bolsillos de organizaciones de izquierda, mientras que a veces las multas que las empresas realmente pagan se reducen a la mitad o más. Aún es demasiado pronto para saber a dónde irá el dinero de Goldman, pero si la historia sirve de guía, los contribuyentes no verán mucho de él. Después de todo, eso es exactamente lo que pasó con los miles de millones de dólares en multas que Goldman Sachs y todos los demás grandes bancos tuvieron que pagar después de la crisis financiera de 2008. En el capítulo 5, describí cómo las políticas de la administración Clinton, que incentivaban la propiedad de viviendas, llevaron a los bancos a otorgar préstamos de alto riesgo, como si fueran caramelos, a personas que no podían pagarlos. Los bancos ciertamente tuvieron gran parte de la culpa por el inevitable colapso del mercado de valores respaldados por hipotecas, y hubo mucha corrupción y amiguismo en la forma en que fueron rescatados. Pero, entre 2014 y 2016, pagaron un precio por sus malas acciones, y fue grande, al menos en el papel. Goldman Sachs llegó a un acuerdo de $5.000 millones con el Departamento de Justicia, DOE por sus siglas en inglés. Tal vez solo sea su cifra. Morgan Stanley aceptó una multa de $3.000 millones. Salió bastante bien librado. Citigroup fue golpeado con una multa de $7.000 millones. JP Morgan Chase recibió una de $13.000 millones. Y Bank of America alcanzó el acuerdo civil más grande en la historia de Estados Unidos con casi $17.000 millones. Esos son muchos miles de millones. Una buena parte de ese dinero, $11.000 millones, se destinó a alivio para los consumidores para ayudar a los propietarios de viviendas afectados por la gran recesión.
Pero aquí está el detalle. Esos propietarios tal vez no vieron ni un centavo de ese dinero, por lo que sabemos. Lo que sí sabemos es que gran parte de ese dinero se entregó a organizaciones sin fines de lucro elegidas de una lista creada por el gobierno federal, y muchas de ellas eran favoritas de los liberales, como la Raza y la Liga Nacional Urbana. Andy Koenig escribió un gran reportaje sobre esto en The Wall Street Journal. Estas organizaciones sin fines de lucro de tendencia liberal usan sus fondos para prioridades progresistas, como el registro de votantes y la presión sobre gobiernos estatales, locales y federales. Y resulta que obtienen gran parte de su financiación de los bancos a través de estos acuerdos con el DOJ. Koenig estudió 80 organizaciones beneficiarias del acuerdo de 2014 de Bank of America y descubrió que en promedio recibieron más del 10% de sus presupuestos de 2015 de ese acuerdo. Recuerda, eso es solo un acuerdo bancario. Probablemente estaban recibiendo mucho dinero de los otros bancos también. Bank of America es solo el único banco importante que reveló exactamente a dónde envió su dinero. Tal vez te preguntes cómo esto afecta a los contribuyentes, especialmente si eres progresista y crees que estas organizaciones luchan por causas valiosas. Así que aquí está el punto clave. ¿Esos 11.000 millones destinados al alivio para los consumidores? No solo gran parte de ellos fue a parar a organizaciones favorecidas por los demócratas, sino que además terminaron siendo mucho menos de 11.000 millones. Esto se debe a que el DOJ ofreció a los bancos enormes descuentos cada vez que donaban ese dinero a esas organizaciones. La mayoría de los acuerdos dieron a los bancos el doble o el triple de crédito hacia sus multas por cada dólar que donaran a estas organizaciones. Por ejemplo, una donación de Bank of America de $1.150.000 a la Liga Nacional Urbana contaba como $2.600.000 hacia el cumplimiento de su obligación de acuerdo. Y cada $1.500.000 a la Raza contaba como $3.500.000 de alivio para consumidores. Esto es tan sorprendente que vale la pena resumirlo. Después de la crisis financiera, el DOJ de Obama golpeó a los grandes bancos con enormes multas para poder presumir que estaba enviando toneladas de ayuda a los consumidores. Luego, les dijo a los bancos que podían pagar menos de la mitad de esa cantidad si donaban el dinero a las organizaciones sin fines de lucro favoritas de Obama. Y siendo amigos del dinero, los bancos aceptaron la oferta del DOJ. Ahora, ese es un gran quid pro quo. El deal queda bien, los bancos se quedan con la mayor parte de su dinero y las organizaciones liberales obtienen mucha financiación. Hay otro beneficio tanto para los bancos como para el Departamento de Justicia, DOGO, por sus siglas en inglés. Hay una victoria obvia en relaciones públicas para el banco si puede pagar su dinero del acuerdo como donaciones a organizaciones progresistas en lugar de tener que llamarlo multas. Además, si son donaciones caritativas, también se vuelven deducibles de impuestos. Más dinero ahorrado para el banco y menos que va al gobierno federal y a los ciudadanos que representa. Pero podrías pasar por alto un beneficio importante para el Poder Ejecutivo que resulta de convertir las multas en donaciones. Si son multas, naturalmente van al Tesoro de los Estados Unidos, y la Constitución dice, no se extraerá dinero del Tesoro sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley. Eso significa que el Congreso decide qué pasa con ese dinero bancario. Pero si se convierte en donaciones en lugar de multas, el dinero nunca llega al Tesoro, y el Poder Ejecutivo decide a dónde va. Este es el complejo woke industrial en su máximo esplendor. 3 pilares separados de la sociedad estadounidense trabajando en concierto para beneficiarse mutuamente. Hay incluso más victorias y favores intercambiados entre el Poder Ejecutivo, los bancos y las organizaciones woke de lo que podrías esperar. No es solo un quid pro quo, pierdo la cuenta de cuántos kids y pros debería haber, pero no se puede crear algo de la nada. El pueblo estadounidense termina con mucho menos dinero del que debería y pierde la capacidad de que sus representantes electos decidan qué hacer con él. Y esa es solo la versión del Poder Ejecutivo del esquema para usar organizaciones sin fines de lucro para promover causas progresistas. El Poder Judicial también participa. La estafa es fundamentalmente la misma. Cuando las corporaciones llegan a acuerdos por sus malas acciones, jueces y abogados encuentran formas de dirigir el dinero hacia sus causas favoritas, en lugar de a las personas que fueron perjudicadas. Dado que los abogados que representan a los clientes contra estas corporaciones son desproporcionadamente progresistas, esas causas suelen ser también progresistas. Esta estafa ocurre a través de una antigua doctrina del derecho fiduciario llamada cypress, pronunciado cypre. Deriva de una frase francesa que significa lo más cerca posible. La idea comenzó como algo positivo. Cuando un tribunal está determinando cómo aplicar los términos de un fideicomiso, si tomar esos términos literalmente sería imposible. El tribunal debería tratar de hacer lo siguiente mejor. Por ejemplo, en un caso clásico del siglo XIX, un tribunal reutilizó un fideicomiso creado para abolir la esclavitud en los Estados Unidos para en su lugar proporcionar caridad a los afroamericanos pobres. Eso tiene sentido. Pero en los últimos años, la doctrina fiduciaria de Chassé-Press ha sido abusada para redirigir el dinero de acuerdos de demandas colectivas hacia organizaciones caritativas favoritas de los abogados, así como hacia sus universidades. Básicamente, los abogados de los demandantes y los demandados se reúnen y le dicen al juez que sería demasiado difícil distribuir el dinero del acuerdo entre todos los miembros de una clase.
Luego, le dicen al juez que han acordado entregarlo a algunas organizaciones sin fines de lucro, que les gustan o que quieren usarlo para crear una fundación en su universidad. El juez usualmente está de acuerdo. Los jueces a menudo también participan en la acción dirigiendo parte del dinero a las organizaciones que les gustan, así como a sus propias universidades. Como en los acuerdos bancarios, las corporaciones prefieren tomarse fotos entregando grandes cheques a organizaciones respetadas que enviar miles de cheques pequeños a miembros anónimos de la clase. Por ejemplo, en un acuerdo de demanda colectiva contra la práctica de Google de divulgar las consultas de búsqueda de sus usuarios a terceros, en lugar de perseguir los enormes $1,000 por cada violación estatutaria que Google debía pagar, los abogados llegaron a un acuerdo por la irrisoria suma de $8,500,000, de los cuales 2 millones fueron para ellos, y el resto para algunas organizaciones vinculadas tanto a Google como a los abogados. Las universidades de los abogados Chicago Kent y Harvard Law también obtuvieron algo de dinero. En un caso diferente de Google, el juez federal James Ware reescribió el acuerdo para dirigir $500,000 a su propia universidad, Santa Clara University School of Law, donde daba clases. El dinero, no estoy bromeando, fue para financiar un centro de ética. Es la misma estafa básica que lo del DOE, solo que la versión del sistema judicial. Todos reciben su parte. El leal graduado de la Facultad de Derecho sale al mundo, consigue una gran victoria y lleva el botín de regreso a su universidad para impresionarla. Las organizaciones sin fines de lucro reciben cheques millonarios. La corporación que los escribe convierte un posible escándalo en una victoria de relaciones públicas. Todos ganan, excepto los miembros reales de la clase que fueron perjudicados al principio. Pero la belleza de esta estafa es que se trata de una demanda colectiva. Los miembros de la clase ni siquiera saben que se suponía que iban a recibir algo, por lo que nunca lo extrañarán. Otro truco magistral del complejo woke industrial. No solo las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en cómplices del capitalismo woke, también lo han hecho nuestras propias agencias gubernamentales, lo cual es aún peor. Cuando el Poder Judicial canaliza el dinero de los acuerdos corporativos hacia organizaciones sin fines de lucro, está estafando a las personas perjudicadas por esas corporaciones. Cuando lo hace el Poder Ejecutivo, está desviando dinero del Tesoro de los Estados Unidos y, por ende, de todos los contribuyentes. Al hacerlo, priva a los estadounidenses no solo de su dinero, sino también de su voz. La Constitución establece que nuestros representantes electos en el Congreso deben debatir públicamente y decidir qué hacer con nuestro dinero. Esta táctica del Departamento de Justicia, DOJ, por sus siglas en inglés, de cambiar multas por donaciones para eludir el tesoro, fue parte de una guerra encubierta entre la administración Obama y el Congreso controlado por los republicanos. El presidente Obama apoyaba muchas políticas que los republicanos en la Cámara y el Senado se negaban a convertir en ley. Llámalo obstruccionismo, pero así funciona un sistema bipartidista. No había nada inconstitucional en ello. Sin embargo, sí viola el espíritu y la letra de la Constitución que un poder ejecutivo frustrado use sus facultades administrativas para promulgar leyes no oficiales y antidemocráticas que no pudo lograr a través del Congreso. Eso es exactamente lo que hacía la administración Obama cuando utilizaba los acuerdos del DOJ con los bancos para financiar sus organizaciones sin fines de lucro favoritas. Por ejemplo, el Congreso decidió recortar $43 millones en fondos para instituciones de desarrollo comunitario, instituciones financieras y agencias de asesoramiento en vivienda. Luego, como parte de las multas de alivio al consumidor de los bancos, el DOJ les hizo pagar más de $100 millones a esos mismos grupos. Tal vez esa fue una buena política, o tal vez no. Pero no se puede negar que el Congreso, que tiene el poder constitucional de manejar los fondos, decidió recortar esos recursos, y el Poder Ejecutivo inmediatamente usó su poder para crear un nuevo fondo y repartir dinero desde allí. El Poder Ejecutivo está encargado de implementar las leyes del Congreso, no de desafiarlas abiertamente creando sus propias reglas. ¿Recuerdas a Volkswagen? Ese gran escándalo, en el que proclamaba lo ecológicos que eran sus autos, y resultó que solo habían instalado hardware para engañar en todas las pruebas. Volkswagen también regresa a esta historia sobre el complejo woke industrial, y el DOJ nuevamente es protagonista, actuando una vez más como una legislatura en la sombra. El presidente Obama había prometido poner 1 millón de vehículos eléctricos en las carreteras para 2015 y pidió al Congreso $300 millones para lograrlo. El Congreso se negó. Desde el punto de vista constitucional, eso debería haber sido el final del asunto. Pero la administración Obama eludió el tesoro y se dio cuenta de que podía usar a Volkswagen como su alcancía. El DOJ obligó a Volkswagen a un acuerdo en el que debía invertir $1,2 mil millones en la creación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Y tenía que obtener la aprobación de la EPA, Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés, para el plan. Sin embargo, la EPA no fue creada ni diseñada para saber la mejor manera de invertir $1,000 millones en nueva tecnología, al igual que el DOJ no fue creado para encontrar financiamiento para prioridades demócratas cada vez que el Congreso se niega. Pero al igual que las organizaciones sin fines de lucro, esas agencias administrativas se convirtieron en los dispuestos secuaces del complejo woke industrial. Parte de ser un secuaz leal es que no solo recompensas a los amigos del jefe, también castigas a sus enemigos. Y eso es en lo que se ha convertido el DOJ.
Un equipo de matones que derriba las puertas de los enemigos públicos del woke. Esto fue más evidente en la forma en que derribó al villano público Martin Shkreli. Una regla del capitalismo woke es que los arrogantes que obviamente solo se preocupan por el dinero no pueden seguir ganándolo. Shkreli violó esa regla y el deal cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. Conocí a Shkreli por primera vez en 2013. Yo tenía 28 años. Cuando leí en la revista Forbes sobre un tipo de mi edad que se había graduado de Baruch College y que supuestamente era el joven genio de la industria biotecnológica, me mostré escéptico por reflejo y, siendo honesto, incluso un poco envidioso. Pero cuando lo conocí, pude darme cuenta en cuestión de minutos de que era brillante. Yo aún era analista de inversiones, y él era el joven director ejecutivo de una empresa llamada Retrofin. Su conocimiento sobre enfermedades genéticas era enciclopédico. Conocía los datos clínicos de sus competidores al dedillo. A menudo sabía más que los propios científicos de esas compañías. Era un genio poco común. Sin embargo, también me di cuenta bastante rápido de que era patológicamente incapaz de decir la verdad. No era un mentiroso en el sentido convencional. Más bien, parecía literalmente incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción, como si tuviera algún tipo de rara anomalía genética que lo hacía indiferente a la verdad objetiva, y mucho menos a las reglas o normas. Los medios de comunicación más tarde lo retratarían como un pharma bro, porque una vez fue fotografiado con gafas de sol y un atuendo ridículo, pero fallaron completamente en captarlo. No era un bro. Era un idiota savant semiautista con una incapacidad innata para decir la verdad. En esa primera reunión, Shkreli me dijo sin que yo lo preguntara que había asistido a la Universidad de Columbia, pero que había abandonado para ir al Baruch College. Como parte de mi investigación, llamé a la oficina de admisiones de Columbia para preguntar si alguna vez había sido admitido allí. No lo había sido. Así que no me sorprendió cuando también mintió sobre otras cosas básicas. En un momento durante mi investigación, comenzó a ofrecer información confidencial. Le dije que se detuviera, ya que yo era un inversionista en mercados públicos y solo podía recibir información pública. Él se rió y dijo, «Mira, amigo, esto es Wall Street». Era como si estuviera intentando actuar en el sueño de su infancia de protagonizar su película favorita. Tal vez ese fue su pecado. Martin Shkreli solo quería ser el lobo de Wall Street. No solo quería ganar dinero, quería que todos supieran que no le importaba nada más. Así que, irónicamente, no solo se preocupaba por el dinero, le importaba aún más asegurarse de que todos supieran que ese era su único interés. Martin Shkreli no soñaba con ser rico, soñaba con ser un rico imbécil y ser famoso por ello. Observé desde lejos cómo se convertía en un paria de la industria tras adquirir Daraprim, un medicamento para tratar una rara afección en ciertos pacientes con VIH, y aumentar su precio en más del 5.000%, de $350 a $750 por pastilla. Se convirtió en el símbolo de la codicia de la industria farmacéutica. Su deseo de atención no le hizo ningún favor. Mientras los medios continuamente lo malinterpretaban como un pharma bro, estaba seguro de que él disfrutaba de una fama que confundía con popularidad, una popularidad que no había disfrutado en su juventud como hijo nerd de inmigrantes. Martin Shkreli no era un pharma bro. Esa es la tragedia de su historia. Estaba actuando la fantasía solitaria de un niño pobre sobre cómo sería ser uno. Por eso se convirtió en una caricatura. Siempre había observado esa vida glamorosa desde afuera. Incluso después de encontrar su camino hacia Wall Street y convertirse en su imagen bidimensional de un pharma bro, nunca llegó a entender realmente cómo era en realidad. Así es como comenzó el caso que lo derribó. Mientras repaso los detalles, pregúntate esto. ¿Por qué fue realmente castigado Martin Shkreli? En diciembre de 2015, Shkreli fue acusado de fraude de valores por orquestar esquemas para defraudar a inversionistas en dos fondos de cobertura que administraba, junto con un esquema para malversar más de $11 millones de activos de Retrofin para cubrir pérdidas de inversión en los fondos de cobertura. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, había estado investigando a Shkreli desde 2012. Apareció en su radar después de abandonar sus obligaciones financieras en una gran posición de venta corta, dejando a su corredor con una pérdida de $7 millones. The Wall Street Journal informó que la investigación de la SEC tomó prioridad después de que Shkreli aumentara el precio de Daraprim de la noche a la mañana. Era evidente que los fiscales realmente querían castigar a Shkreli por sus acciones con Daraprim, pero también estaba claro que su caso era turbio. Sin embargo, Shkreli ya era culpable en la corte de la opinión pública, sin importar el cargo. Su notoriedad creció a niveles sin precedentes con cada una de sus payasadas cada vez más obscenas. Gastó $2 millones en Once Upon a Time in Shaolin, un álbum inédito de Wu-Tang Clan, y dijo que solo lo reproduciría para Taylor Swift a cambio de favores sexuales. Mientras estaba en libertad bajo fianza esperando el resultado de su juicio, ofreció una recompensa de $5.000 por un mechón de cabello de Hillary Clinton. Un juez federal revocó su fianza por eso, enviándolo de regreso a la cárcel. Shkreli fue condenado por 3 de los 8 cargos y sentenciado a 7 años de prisión. Es al menos destacable que el jurado lo absolviera de la mayoría de las acusaciones del Departamento de Justicia. Su defensa se centró en el hecho de que los inversionistas que defraudó terminaron ganando dinero al final. Había mentido de diversas maneras a los inversionistas en sus fondos de cobertura, principalmente para ocultar grandes pérdidas.
Finalmente les dijo que cerraría los fondos y les ofreció acciones de su empresa, Retrofin, en lugar de devolver el dinero que le habían dado. Y por supuesto, defraudó a los accionistas de Retrofin al tomar activos de la empresa para cubrir sus pérdidas en los fondos de cobertura. En última instancia, tanto los inversionistas de Retrofin como los de sus fondos de cobertura ganaron dinero porque esas acciones de Retrofin terminaron siendo muy valiosas. Así que esa es la historia del ascenso y caída de Shkreli. Volvamos a la pregunta que hice antes. ¿De qué fue realmente culpable Martin Shkreli? ¿Por qué el Departamento de Justicia lo persiguió con tanta fuerza mientras deja que otros se salgan tranquilamente con cosas mucho peores? En enero de 2018 asistí a la conferencia anual de salud de JP Morgan. Fui a tomar algo con el director ejecutivo de una de las mayores empresas biofarmacéuticas. Después de unos tragos, dijo algo sobre Shkreli que se quedó conmigo. La razón por la que lo atraparon es por lo que hizo con el precio de ese medicamento. Por supuesto, nunca diría eso públicamente. Tenía razón. La única postura pública aceptable para cualquier director ejecutivo de biotecnología o farmacéutica sobre Shkreli es que él era un villano. Ese era el objetivo de la industria farmacéutica, dejar claro que Shkreli no era uno de ellos. Y de hecho, era un extraño. No era un ejecutivo refinado. Era un niño solitario con serios problemas psicológicos que estaba desesperado por atención. Eso es lo que lo convirtió en un extraño, no sus prácticas comerciales. En realidad, hizo lo que muchas otras compañías farmacéuticas hacen todos los días, no diferente en especie, sino solo en grado. Martin Shkreli pudo haber cometido fraude, pero la razón por la que el Departamento de Justicia lo castigó fue porque era un imbécil que estaba atrayendo demasiada atención hacia todas las élites farmacéuticas más refinadas. Shkreli aumentó el precio de los medicamentos y propuso un intercambio con Taylor Swift en lugar de hacer reverencias a las leyes inmutables de la interseccionalidad. Por eso lo atrapó el sistema. El mismo sistema que lo atrapó nos dice quiénes son los buenos y los malos. Y todos sabemos quién era Shkreli, el peor de los malos. Y también sabemos quiénes son los buenos, como Alan Job, director ejecutivo de Unilever, que lucha contra los estereotipos de género y utiliza el poder de la interseccionalidad para proteger a todas las mujeres al proteger a las mujeres de color. Entonces, Shkreli es un mal tipo y Job es un buen tipo. Pero ¿a quién hirió realmente Shkreli? Las personas a las que fue condenado por defraudar terminaron siendo más ricas. Las personas que usaban Daraprim no pagaron más por él. El costo se repartió en todo el sistema de seguros de salud. Pero esas recolectoras de té en Kenia que están rogando a la ONU que haga que Unilever admita que no las protegió, ¿ellas? Fueron muy lastimadas y Unilever podría ayudarlas sin siquiera notar que el dinero se fue. Pero no lo hará, porque no se trata del dinero para Unilever, aunque para Shkreli todo se trataba del dinero. Si Unilever compensa a esas mujeres o incluso reconoce que les falló, pierde su reputación impecable como uno de los buenos. Por eso, en lugar de ayudar a sus recolectoras de té kenianas, gasta $1 millón al año para que ONU Mujeres lo elogie por proteger a todas las demás trabajadoras del té. Unilever tiene que ser visto como quien protege a las mujeres de la violación, no como quien lo permitió. El hecho de que lo haya permitido es irrelevante. Tiene demasiado invertido en su reputación como para admitir la verdad. Y ese es uno de los problemas con el woke. Las corporaciones no son personas, pero en cierto modo son exactamente iguales. Ya seas una corporación o una persona, si aspiras a una reputación de bondad y la logras, en algún momento mantener la apariencia de virtud se vuelve más importante que la virtud misma. Las organizaciones sin fines de lucro, woke, son intermediarios silenciosos en el juego del complejo industrial woke. Permiten que las corporaciones compren la apariencia de virtud, pagando a estas organizaciones para que hablen en su nombre. En este juego, las organizaciones sin fines de lucro son las marionetas, y las corporaciones son sus titiriteros. Eso es lo suficientemente simple, pero aquí es donde nuestra historia toma un giro oscuro. En el escenario global, las propias corporaciones también se convierten en marionetas. Entonces, ¿quién mueve sus hilos? La respuesta es absolutamente aterradora. Cuando los dictadores se convierten en partes interesadas en octubre de 2017, me encontraba a bordo de un vuelo hacia un lugar que nunca había estado entre mis destinos prioritarios: Arabia Saudita. El motivo del viaje era la primera conferencia global de la Iniciativa de Inversión Futura, rápidamente apodada Davos en el Desierto. La conferencia tenía mucho en común con el Foro Económico Mundial en Davos y con la conferencia anual del Instituto Milken en Los Ángeles. Asistía a la misma élite de multimillonarios. Utilizaban los mismos jets privados para viajar a los tres eventos. Bebían vino en Davos, whisky en Los Ángeles y jugo de uva espumoso en Riad. En Davos hablaban de la promesa del ESG, en Los Ángeles del sueño estadounidense y en Riad de la difusión de la tecnología en Oriente Medio. Pero en los tres lugares, el objetivo era establecer una agenda que emprendedores y directores ejecutivos debían seguir, especialmente los jóvenes como yo, que dependían de las inversiones de personas como ellos. Algunos de estos inversores eran firmas institucionales como fondos mutuos o de cobertura. Pero los más grandes e importantes eran naciones soberanas como Singapur, Noruega, China y Arabia Saudita. Recibí una invitación especial para visitar a Mohammed bin Salman, o MBS, como se le conoce, el recién nombrado príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, en el Palacio Real. Al aterrizar en Riad, pasé la mayor parte del día esperando en un hotel cercano junto con un pequeño grupo de directores ejecutivos que también habían recibido la misma invitación.
Después de unas horas, el grupo recibió una llamada notificándonos que el príncipe heredero estaba listo, por lo que nos dirigimos al palacio en una caravana de camionetas negras. Durante el trayecto, otro director ejecutivo me aconsejó abordar la visita de la misma manera que los directores de empresas de la lista Fortune 500 actúan cuando visitan la Casa Blanca. Si tienes dudas, cállate y escucha, y hazles saber que estás listo para ayudar. Al llegar al palacio, esperamos un par de horas más antes de ser escoltados a una habitación especial en el sótano. Poco después, llegó el príncipe heredero. Cada director ejecutivo se puso de pie individualmente mientras hablaba y lo llamaba Su Alteza, y a sus asistentes reales, Su Excelencia. Yo hice lo mismo. Varios de ellos expresaron lealtad a la nación de Arabia Saudita de diversas maneras y se ofrecieron a iniciar colaboraciones ambiciosas con el reino para ayudar a avanzar en el amplio plan Visión 2030 del príncipe heredero. Me sentí cautivado, fascinado e incluso un poco impresionado con el nuevo príncipe heredero, quien, a pesar de tener mi edad, parecía decidido a modernizar toda una sociedad. Era sorprendentemente conocedor de diversas áreas de ciencia y tecnología. Hablaba inglés fluido y escuchaba con atención lo que cada director ejecutivo en la sala le decía. Poco después del viaje, ya de regreso en Estados Unidos, leí en las noticias que MBS había encarcelado indefinidamente a casi 100 líderes empresariales bajo cargos no especificados de corrupción. El mismo hotel donde mis colegas se habían hospedado solo unas semanas antes, el Ritz-Carlton en Riyadh, se utilizó como prisión improvisada para alojarlos. Después de eso, fueron por las feministas. Mientras MBS hacía discursos a favor de los derechos de las mujeres, encarcelaba a sus defensoras más vocales. Según los informes, las líderes feministas fueron encarceladas sin cargos ni juicios, luego torturadas y agredidas sexualmente. Muchas de ellas siguen encarceladas hoy. Después fueron por Jamal Khashoggi, colaborador de The Washington Post. En Turquía lo atrajeron a una trampa mientras ingresaba al consulado saudí en Estambul para obtener documentos para su próximo matrimonio. Un equipo de agentes saudíes lo esperaba. Lo torturaron, lo estrangularon hasta matarlo y desmembraron su cuerpo con una sierra para huesos. Luego, Arabia Saudita lo negó. Una vez confrontada con pruebas abrumadoras, negó que MBS tuviera algo que ver y presentó a unos cuantos individuos para cargar con la culpa. Los saudíes habían enviado a un equipo de 15 hombres al consulado, incluido un médico forense. La misión fue dirigida por Ahmad al-Asiri, un asesor cercano de MBS. Los informes de prensa afirmaron que el príncipe heredero asignó personalmente el asesinato, aunque los saudíes lo niegan. 7 de los 15 hombres eran guardaespaldas personales de MBS. El Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita era inversionista en un fondo de inversión que, a su vez, había invertido en mi propia empresa. Resulta que esa fue la razón por la que me invitaron a conocer al príncipe heredero en primer lugar. Después del incidente de Khashoggi, uno de mis asesores cercanos me dio una advertencia alarmante para que estuviera atento a la situación. Solo ten cuidado con esa gente, me advirtió, refiriéndose a los saudíes. Cuando le pregunté qué quería decir, respondió, bueno, probablemente no ejecuten a directores ejecutivos, solo mantén los ojos abiertos. Quizás el príncipe heredero ordenó directamente el asesinato de Khashoggi, quizás no. ¿Quién puede saberlo con certeza? Lo único que sé es que no he regresado a Riad, pero si el comportamiento de Arabia Saudita era sospechoso, el de China es mucho más aterrador. También he hecho negocios en China, y no es un panorama alentador. El año pasado, el gobierno chino advirtió expresamente que estaba dispuesto a emplear tácticas de intimidación respaldadas por el Estado, incluso en negociaciones comerciales privadas. China declaró que podría detener a ciudadanos estadounidenses en respuesta al enjuiciamiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de investigadores chinos acusados de ocultar sus vínculos con el ejército chino. Es bien sabido que China ha detenido anteriormente a ciudadanos estadounidenses y ha sentenciado a ciudadanos canadienses, australianos y suecos bajo cargos con poca o ninguna base fáctica o legal. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su propia advertencia para respaldar esta realidad. Los líderes empresariales chinos han enfrentado contratiempos similares cuando se han enfrentado al partido gobernante. Por ejemplo, cuando el presidente chino Xi Jinping se enteró de que el prominente empresario Jack Ma había hecho comentarios críticos sobre los reguladores gubernamentales, él personalmente canceló la salida a bolsa de Ant Financial, la compañía de Ma, un día antes de que debutara como la mayor oferta pública inicial en la historia mundial. Otros empresarios destacados, como Wang Jianlin, quien alguna vez fue el hombre más rico de China, han sido blanco de la ira de Xi cuando se alejaron demasiado de la línea del partido, incluso en privado. Los críticos estadounidenses de Donald Trump lo retrataron como un aspirante autócrata con las sensibilidades de un jefe mafioso de una película de Scorsese. Pero la influencia de Trump sobre la industria estadounidense fue insignificante en comparación con el férreo control de Xi y sus aliados sobre todas las empresas que operan en China. Líderes como Xi y MBS son la mayor amenaza que enfrentará la democracia en la próxima década, y ahora los dictadores han descubierto una nueva herramienta en su arsenal, el woke. Incluso hay una nueva palabra en chino para woke, baisuo, que se refiere específicamente a los blancos woke. La usan para burlarse de Estados Unidos, no me malinterpreten. El capitalismo de partes interesadas no mató a Jamal Khashoggi. El woke no creó la corrupción en China, pero sí ayuda a encubrirla.
A lo largo de este capítulo, les mostraré cómo las corporaciones estadounidenses se han convertido en peones de dictadores extranjeros, incluso mientras se presentan como modelos de virtud. Seguirían adulando a los dictadores en busca de ganancias, incluso sin que wokenomics entrara en escena. Eso es simplemente un mal inherente al capitalismo global en cualquier forma. Pero la diferencia clave entre los modelos de capitalismo de partes interesadas y accionistas es que la versión woke corona a las corporaciones con una apariencia de autoridad moral. Les mostraré cómo los dictadores extranjeros usan la estatura moral de las corporaciones woke para blanquear su propia opresión, y además para dañar la posición moral de Estados Unidos en el escenario global. En enero de 2020, la favorita de Silicon Valley, Airbnb, sorprendió al mundo empresarial al anunciar que tomaría decisiones basadas en partes interesadas y no solo en los accionistas, en lo que respecta a su gobernanza corporativa. Entre otras cosas, la empresa planeaba celebrar un Día de las Partes Interesadas como alternativa al tradicional Día Anual de Accionistas. El director ejecutivo Brian Chesky se comprometió a cambiar el programa de compensación de la empresa, teniendo en cuenta factores importantes para las partes interesadas al calcular las bonificaciones. A veces las empresas woke son vagas al hacer declaraciones sobre partes interesadas. Pero no Airbnb. Hizo un bonito cuadro que describía las relaciones que Airbnb esperaba tener con sus diversas partes interesadas. Chesky fue elogiado por el anuncio. Pero resulta que ese cuadro convenientemente omitió a una de las partes interesadas más importantes de Airbnb, el Partido Comunista Chino, PCC. Aproximadamente 7 meses antes de la declaración de Chesky de amor por las partes interesadas, Airbnb contrató a Sean Joyce, un ex subdirector del FBI, como su primer director de confianza. El propósito del puesto era proteger la seguridad de los usuarios en la plataforma. Sin embargo, en un movimiento que Airbnb intentó minimizar, Joyce renunció antes de que terminara el año debido a preocupaciones sobre cómo la empresa estaba compartiendo datos de millones de sus usuarios, sin su conocimiento, con el Partido Comunista Chino. Huéspedes y anfitriones estaban en la parte superior de la lista de partes interesadas de Airbnb. Sin embargo, la empresa estaba robando y compartiendo datos de ambos para dárselos a una parte interesada aún más importante. Según The Wall Street Journal, Joyce dejó su puesto porque le preocupaba que Airbnb no fuera transparente con sus usuarios sobre los datos que compartía regularmente con el PCC. Además, Airbnb amplió el alcance de los datos compartidos. Los datos que se comparten regularmente sobre los usuarios estadounidenses incluyen números de teléfono, direcciones de correo electrónico y el contenido de los mensajes entre los usuarios y la empresa, según fuentes no identificadas dentro de Airbnb. Funcionarios chinos se acercaron en privado a Airbnb con una solicitud no escrita de más datos, incluidos los llamados datos en tiempo real sobre los usuarios. Joyce temía que tal intercambio de datos empoderara la vigilancia del gobierno chino y pusiera en riesgo a miembros de grupos étnicos minoritarios. Joyce elevó sus preocupaciones a los altos ejecutivos, incluidos Brian Chesky y su cofundador, Nathan Blecharczyk, con quien, por cierto, me crucé durante nuestros días de estudiante en Harvard. No estamos aquí para promover valores estadounidenses, le dijo Blecharczyk a Joyce. Joyce entonces renunció. Su única declaración pública dijo que fue por una diferencia de valores. Ojalá personas como Blecharczyk dijeran en público lo que realmente dicen a puertas cerradas. El público estadounidense merece conocer la verdad. Nuestro sistema funciona bastante bien cuando la gente sabe exactamente lo que está sucediendo. Pero la cortina de humo del capitalismo de partes interesadas evita que el público y el gobierno estadounidense pongan a empresas como Airbnb bajo el microscopio. Si Airbnb fuera honesta, admitiría públicamente lo que Blecharczyk dijo en privado. No estamos aquí para promover valores estadounidenses. Esa sería una declaración completamente legítima para una empresa. Por otro lado, si Airbnb realmente se preocupara por promover valores estadounidenses, actuaría en consecuencia. Se enfrentaría al PCC y diría que no iba a desviar datos proporcionados por sus confiados usuarios estadounidenses, aunque eso significara perder acceso al lucrativo mercado chino. Así es como Airbnb podría haber demostrado que realmente le importaban sus partes interesadas. Pero nos quedamos con lo peor de ambos mundos. Empresas como Airbnb cultivan la imagen pública de que se preocupan por la sociedad en general en lugar de por sus propios intereses, mientras en realidad abusan de esa confianza pública. La cortina de humo de las partes interesadas no fue solo un espectáculo secundario. Es una parte esencial de la historia. Sin ganar una confianza que nunca mereció, Airbnb no habría podido recolectar cantidades masivas de datos de los consumidores. Y nadie ha dominado este arte oscuro mejor que China. En resumen, así funciona el juego. Primero, activistas de Black Lives Matter, o ambientalistas, feministas o quien sea, se convierten en la cara visible de las empresas tecnológicas estadounidenses para ganar la confianza de los consumidores. Segundo, esas empresas monetizan esa confianza generando clics, vendiendo anuncios y cobrando tarifas, acumulando un tesoro de datos sensibles y personalizados de cada uno de sus consumidores. Tercero, el Partido Comunista Chino exige acceso a esos datos como condición para que las empresas puedan operar en China. Cuarto, estas empresas se someten al PCC y obtienen enormes ganancias en China. Quinto, guardan silencio sobre sus tratos en China mientras continúan emitiendo proclamaciones woke a través de sus megáfonos corporativos. Gana Black Lives Matter, gana Silicon Valley, gana el PCC.
Los verdaderos perdedores de este juego son los estadounidenses. El papel de los valores de moda basados en las partes interesadas en esta farsa no puede ser exagerado. Empresas como Airbnb nunca obtendrían la lealtad ciega de usuarios estadounidenses ingenuos simplemente vendiendo un producto común y corriente. Por eso lo bañan de moralidad. Presumen su wokismo precisamente para ganar la confianza de los consumidores estadounidenses, lo que a su vez les proporciona una cobertura cuando traicionan a esos mismos consumidores al entregar sus datos al gobierno chino. Es un soborno sucio al PCC, simple y llanamente, uno que deja a los consumidores estadounidenses desprotegidos. Para muchos consumidores progresistas, es más fácil confiar en una empresa que publica un cuadrado negro en su cuenta corporativa de Instagram que en una que publica una bandera roja con 5 estrellas doradas. Sin embargo, Airbnb efectivamente logra tener ambas cosas. Presume un video elegante titulado "Estamos con Black Lives Matter", mientras colabora en silencio con el PCC, sin mencionar a China ni en Instagram ni en ningún otro lugar. El verdadero mal no es solo que el PCC obtenga acceso a los datos privados de los consumidores estadounidenses. Eso es solo la estafa. El problema más profundo surge cuando el PCC utiliza su poder como guardián del mercado chino para convencer a las corporaciones de que propaguen los valores del PCC en el extranjero. Lo hace implícitamente a través del auge del capitalismo woke, con empresas como Disney, Marriott, Apple o la NBA, expresando su indignación moral sobre injusticias como el racismo sistémico y la transfobia en Estados Unidos, mientras permanecen completamente calladas sobre abusos a los derechos humanos como los campos de concentración, la esterilización forzada de minorías religiosas y las palizas a civiles inocentes en China. En los últimos años, el gobierno chino ha detenido a más de 1 millón de uigures en campos de concentración. Los uigures son una gran minoría étnica que ha vivido en la región de Xinjiang en China durante al menos 1000 años. Con el tiempo, se han convertido predominantemente en musulmanes, lo que está en el centro del conflicto cultural entre ellos y el PCC. Al principio, el PSC negó que estuviera deteniendo a los uigures. Cuando se le confrontó con fotos satelitales de sus campamentos, afirmó que eran campos de reeducación destinados a acabar con la amenaza del extremismo islámico uigur, que había llevado a varios ataques terroristas en la última década. Pero la versión del PSC sobre la educación se parece mucho al genocidio cultural para la mayoría de los occidentales. La policía china busca señales de extremismo religioso, como poseer libros sobre la historia de los uigures, dejarse crecer la barba, tener una alfombra de oración o dejar de beber y fumar. Instalan cámaras en hogares privados. Los hombres son encarcelados sin juicio ni cargos por recitar versos del Corán en funerales. Las esposas son enviadas a campos de concentración rodeados de cercas de alambre de púas si sus esposos están bajo sospecha. Los internos en los campamentos son golpeados, insultados y obligados a escribir ensayos de autocrítica y cantar himnos en alabanza al Partido Comunista. También son forzados a trabajar en fábricas produciendo bienes para la exportación china. El PSC afirma que solo les está dando capacitación y trabajos, pero a los uigures no se les da la oportunidad de decir que no. El gobierno chino no solo está lavando el cerebro a los uigures, esclavizándolos y borrando su cultura, los está esterilizando por la fuerza. En junio de 2020, el antropólogo alemán Adrian Zenz publicó un informe alegando que las mujeres uigures están siendo obligadas a someterse a abortos, cirugías de esterilización y dispositivos intrauterinos, todo bajo amenaza de internamiento. Hizo algunos descubrimientos estadísticos impactantes. Por ejemplo, en 2014, justo antes de la campaña del PSC para controlar a los uigures, solo el 2.5% de todos los DIU en China se colocaban en Xinjiang. Pero para 2018, el 80% de los nuevos DIU en China estaban en Xinjiang. El programa parece estar teniendo el efecto deseado. Entre 2015 y 2018, las tasas de crecimiento de la población en las regiones uigures de China se desplomaron un 60%. Si Zenz tiene razón, el gobierno chino está cometiendo un genocidio cultural contra los uigures en un sentido muy literal. En lugar de matarlos o controlarlos, ha decidido que es más fácil evitar que nazcan más. Mientras los uigures sufren lo peor de las atrocidades de China, están lejos de ser los únicos afectados. El Partido Comunista Chino ha aprovechado la libertad que le brindó la pandemia global para extender su brutal mano hacia afuera. Sus soldados atacaron a militares indios en la supuesta frontera desmilitarizada de Ladakh, matando a docenas en combates cuerpo a cuerpo y ejecutando a los heridos al empujarlos por un acantilado. China también está construyendo rápidamente buques de asalto anfibios y apuntándolos directamente hacia Taiwán. A los Estados Unidos les lleva años construir uno de estos poderosos y costosos portaaviones de asalto, cargados con helicópteros y marines. China está produciendo uno nuevo cada 6 meses. El Partido Comunista ha dirigido su ojo omnipresente hacia otra isla, Hong Kong. Cuando los británicos entregaron Hong Kong a China en 1997, fue bajo el entendimiento de que China se adheriría al principio de un país, dos sistemas. China aceptó la redacción y adopción de la Ley Básica de Hong Kong, una mini constitución que permitía a Hong Kong mantener su propio sistema capitalista único, moneda, leyes y libertades hasta 2047. Pero alarmado por las manifestaciones a favor de la democracia, el PSC rompió su promesa de permitir la autonomía de Hong Kong y lo sometió a su control.
En junio de 2020, el gobierno chino aprobó una draconiana ley de seguridad nacional, estableciendo una nueva agencia controlada por el PCC para procesar casos en Hong Kong y haciendo que aquellos encontrados culpables de sedición enfrentaran penas de hasta cadena perpetua. Alan Leong, expresidente de la Asociación de Abogados de Hong Kong, resumió la nueva ley diciendo: "Estamos permitiendo que los largos brazos del Partido Comunista Chino lleguen a Hong Kong". Los largos brazos del PCC también han llegado hasta América. Cuando el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteó desde su cuenta personal en apoyo a Hong Kong, diciendo: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong", el PCC se enfureció. Resulta que los Rockets hacen muchos negocios en China, en gran parte gracias al exestrella de los Rockets, Yao Ming. Y la NBA está tratando de abrirse camino en el vasto mercado chino, apasionado por el baloncesto. En otras palabras, China era un gran stakeholder en el negocio de los Rockets. Ese stakeholder mostró su fuerza. El consulado chino en Houston denunció a Morey. Tillman Fertitta, el dueño de los Rockets, lo siguió diciendo: "Daryl Morey no habla en nombre de los Houston Rockets". La Asociación de Baloncesto de China anunció que cesaría toda cooperación con los Rockets. La NBA emitió una declaración calificando el tuit de Morey como lamentable. Se informó que los Rockets estaban considerando despedir a Morey para apaciguar a China. Todas las emisoras chinas se negaron a transmitir cualquier juego de la NBA. Nike retiró todo el equipo de los Rockets de sus tiendas en China. No solo fue el PCC, sus subordinados corporativos y la NBA quienes actuaron como si Morey hubiera hecho algo imperdonable. Los jugadores se unieron. La estrella de los Rockets, James Harden, dijo: "Nos disculpamos. Ya saben, amamos a China. Nos encanta jugar allí". La superestrella LeBron James, conocido por su activismo en justicia social, también se sumó a la causa de demonizar a Morey. LeBron tuvo la mala suerte de estar en China para un partido de pretemporada entre los Lakers y los Nets, justo cuando Morey tuiteó. LeBron afirmó que Morey había mal utilizado su derecho a la libertad de expresión, añadiendo: "Creo que no estaba educado sobre la situación actual". Es chocante cuando comparas las críticas de LeBron a Morey con su apoyo vocal a los protestantes de Black Lives Matter y sus frecuentes críticas a Donald Trump. LeBron lideró un esfuerzo para incentivar el voto llamado More Than a Vote, un objetivo loable si no fuera porque al mismo tiempo estaba criticando el intento de Morey de permitir el voto en Hong Kong. Todo el asunto expuso una verdad oscura y a la vez hilarante. La NBA y sus estrellas se sentían obligadas a criticar al presidente y al sistema judicial de Estados Unidos, pero consideraban inadmisible criticar a China. Para algunas personas suena excelente que los capitalistas woke apoyen causas que les gustan, como Black Lives Matter, pero el interés económico siempre está presente, justo bajo la superficie, dictando qué causas apoya un capitalista stakeholder. Y lo peor es que las naciones autoritarias extranjeras entienden las debilidades del nuevo modelo de stakeholders de Estados Unidos mucho mejor que los propios estadounidenses, y aprovechan despiadadamente su estatus de stakeholder para determinar selectivamente qué causas respaldan los capitalistas woke. La NBA puede poner Black Lives Matter en todas sus canchas porque el PCC no se siente amenazado por ese mensaje. Pero el Partido Comunista nunca permitiría que la NBA o cualquiera de sus empleados mencionen una palabra de apoyo a Hong Kong, Taiwán o los uigures. Ese desequilibrio otorga una silenciosa autoridad moral a todos los actos opresivos del PCC. Las personas conocidas por criticar la injusticia nunca los critican. China podría invadir Taiwán mañana con todos esos buques de asalto que ha estado construyendo y la NBA actuaría como si nada hubiera pasado. Disney también. Después de todo, a Disney no le molestaron todos esos campos de concentración en Xinjiang. Pudo filmar Mulan allí. En los créditos de la película agradeció al buró de propaganda del PCC en Xinjiang por su asistencia. Mientras tanto, en casa, el CEO de Disney dijo que sería muy difícil para Disney filmar películas Georgia si implementaba una nueva prohibición del aborto, porque las personas no querrían trabajar allí. Es difícil encontrar coherencia en las decisiones de Disney. Quizás Disney esté bien con la esterilización forzada, pero trazará la línea si el PCC prohibiera los abortos. Esto está lejos de ser la primera vez que Disney se humilla para apaciguar las tendencias dictatoriales del PCC. Antes de Mulan, Disney estaba preocupado por obtener la aprobación de Doctor Strange en el lucrativo mercado chino. El problema: el anciano, un personaje prominente en los cómics, era un monje tibetano. Al igual que con Taiwán, China cree que el Tíbet es parte de su territorio, y el Tíbet no está de acuerdo. Disney cortó este nudo gordiano convirtiendo al anciano en un personaje blanco. Los críticos woke gritaron que Disney había cometido el pecado capital del whitewashing al convertir a un personaje asiático en uno blanco. Pero se perdieron el verdadero movimiento: convertir a un personaje tibetano en uno blanco. Disney evitó hábilmente la controversia con el PCC al provocar una controversia woke en su lugar. Resulta que los activistas woke son más fáciles de apaciguar. Para calmarlos, Disney hizo que el monje tibetano fuera una mujer en lugar de un hombre, eligiendo a la popular actriz Tilda Swinton para el papel. Esta no es mi opinión, viene directamente de C. Robert Cargill, el guionista de Doctor Strange. Blanquear al anciano como una mujer blanca fue bueno para China, bueno para Disney y bueno para el feminismo. En realidad fue bueno para todos menos para el Tíbet. El QRS Wokenomics blanquean los abusos de los dictadores en el extranjero mientras condenan las acciones del gobierno en casa. Y eso hace que Estados Unidos sea menos seguro.
Implícito en toda esta doble moral corporativa de compañías como Disney y la NBA, hay un mecanismo para elevar la posición moral de China en comparación con Estados Unidos en el escenario global. La posición moral de Estados Unidos es una de nuestras mayores ventajas competitivas en el ámbito internacional. Las dictaduras autocráticas como China lo saben bien, y ahora son capaces de usar implícitamente su poder sobre las corporaciones multinacionales y el auge del capitalismo woke como herramienta para erosionar esa ventaja. A largo plazo, eso debilita la posición geopolítica de Estados Unidos al crear una falsa equivalencia moral con China. Aunque no haya comparación entre cómo, por ejemplo, las personas negras son tratadas en Estados Unidos y cómo los uigures son tratados en China. El propio Xi Jinping aprovechó esta táctica. Cuando los funcionarios europeos lo criticaron por el trato de China hacia los uigures, él hábilmente cambió el tema, señalando cómo el movimiento BLM demuestra los problemas de derechos humanos en Estados Unidos. En marzo de 2021, el diplomático chino Yang Jiechi hizo lo mismo en la cumbre entre Estados Unidos y China en Alaska, afirmando falsamente que los estadounidenses negros estaban siendo masacrados y diciendo, esperamos que Estados Unidos lo haga mejor en materia de derechos humanos. Hay una ironía especial en todo esto. La única razón por la que compañías como la NBA o Disney pueden criticar las injusticias sociales en Estados Unidos, incluso aquellas que palidecen en comparación con la realidad cotidiana en China, es porque nuestra democracia liberal se los permite. En contraste, China encarcela a quienes disienten públicamente contra el Partido Comunista y castiga a las corporaciones que no siguen su línea partidaria. Sin embargo, paradójicamente, eso ha permitido al PSC cooptar a empresas estadounidenses para que hagan su propia labor dentro de Estados Unidos. Están convirtiendo a las corporaciones multinacionales en caballos de Troya para lograr sus objetivos geopolíticos a largo plazo. Estas empresas luego regresan a Estados Unidos con una frustración moral acumulada por lo que no pueden decir en China y liberan esa presión moral en casa mediante actos performativos de capitalismo woke. Y cuando algunas de las corporaciones más grandes encuentran la ausencia de un único líder dictatorial en Estados Unidos, eligen llenar ese vacío, convirtiéndose ellas mismas en dictadoras que deciden cuáles deberían ser las normas morales correctas. Mientras tanto, sus verdaderos jefes en la jerarquía global son los auténticos dictadores en lugares como China, donde el gobierno utiliza el acceso al segundo mercado más grande del mundo como condición para lograr sus fines geopolíticos. El pueblo estadounidense nunca permitiría que eso ocurriera si realmente supiera lo que está pasando. Eso es lo que hace que el capitalismo de stakeholders sea tan peligroso. Nos engaña para permitir que grandes empresas multinacionales y sus amos dictatoriales en el extranjero hagan lo que nunca les permitiríamos si supiéramos lo que realmente está sucediendo. Compañías como Airbnb, Disney y la NBA ganan autoridad moral cuando predican cuánto les importan sus stakeholders en casa. Pero luego usan esa autoridad moral para respaldar implícitamente atrocidades en el extranjero, cuando los dictadores extranjeros imponen su propio estatus de stakeholders. Esa es la diferencia clave entre el capitalismo de stakeholders y el de accionistas. Si las corporaciones nunca hubieran ganado una autoridad moral inmerecida desde el principio, no podrían ser tan fácilmente instrumentalizadas por stakeholders autoritarios. El PCC es la araña en el centro de la red global del capitalismo de stakeholders. Esta observación teórica se confirma con las acciones de las empresas estadounidenses en el extranjero. Por ejemplo, cuando Google redactó por primera vez su código de conducta para empleados en el año 2000, incluyó la famosa línea, no seas malvado. Pero Google parece haber olvidado rápidamente esa regla cuando fue al extranjero para hacer negocios en China. Su motor de búsqueda inicial en China permitió la censura por parte de las autoridades estatales desde 2006 hasta 2010. Sin embargo, después de ser víctima de esfuerzos de hackeo por parte de China, Google finalmente anunció que ya no cumpliría con la censura del territorio continental y se trasladó a Hong Kong. Al salir de China continental, Google intentó convertir en virtud lo que en realidad fue una necesidad, con Sergey Brin hablando en contra de las fuerzas del totalitarismo. Esa declaración de apoyo a la libertad de expresión le ganó aplausos en Occidente, pero la verdad es que la compañía rápidamente buscó regresar a China por cualquier medio necesario. Sin que prácticamente ninguno de sus empleados lo supiera, un equipo de ingenieros fue asignado a trabajar en un sistema de búsqueda, cuyo nombre en código era Dragonfly. Este sistema requeriría que los usuarios iniciaran sesión para realizar búsquedas, rastrearan su ubicación y compartieran sus datos con un socio chino que tendría acceso unilateral a dicha información. Términos como derechos humanos y protesta estudiantil estarían en la lista negra. Ser malvado volvió a estar de moda. Solo cuando un memorando interno sobre este proyecto se filtró a The Intercept y avergonzó a la compañía al revelar la insinceridad de sus declaraciones sobre la libertad de expresión, Google abandonó discretamente este esfuerzo. Veremos si lo revive en los próximos años. Google es solo un ejemplo entre muchos. Apple, por su parte, ha eliminado de su tienda de aplicaciones en China servicios de mensajería que permitían a los usuarios sortear los cortafuegos impuestos por el gobierno, y ha ocultado el emoji de la bandera taiwanesa a los usuarios en Hong Kong y Macao. También ha eliminado canciones de iTunes que hacen referencia a la masacre de la plaza de Tiananmen. No son solo las compañías tecnológicas las que se doblegan para obtener esas jugosas ganancias en China. Como de costumbre, Wall Street también se ha sumado a la acción.
The Wall Street Journal resumió la situación en un artículo titulado China aún tiene un poderoso amigo en Estados Unidos, Wall Street. Y resulta que el mejor amigo del PCC en Wall Street es Larry Fink. BlackRock y Larry Fink, como recordarás de capítulos anteriores, son los modelos representativos del capitalismo de stakeholders en Occidente. La defensa de Fink sobre esta idea se describe en términos elogiosos en el reciente libro de Klaus Schwab, Stakeholder Capitalism. Schwab cita con aprobación una carta de 2018 en la que Fink escribe: para prosperar a lo largo del tiempo, cada empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también demostrar cómo hace una contribución positiva a la sociedad. Palabras sabias, sin duda. ¿Pero a qué sociedad se refería? Según The Wall Street Journal, Fink está cada vez más centrado en hacer una contribución positiva a la sociedad china, a menudo a expensas de los intereses estadounidenses. Como dijo en una carta más reciente a los accionistas de BlackRock, sigo creyendo firmemente que China será una de las mayores oportunidades para BlackRock a largo plazo, tanto para gestores de activos como para inversores. The Wall Street Journal señala que, para perseguir esta oportunidad, Fink hizo que BlackRock respaldara iniciativas controvertidas promovidas por el liderazgo chino, como lograr que las acciones chinas se incluyeran en índices bursátiles a pesar de sus dudosas prácticas contables, abriéndolas a miles de millones más en inversiones. Poco después de que BlackRock ofreciera su apoyo al PCC, el PCC devolvió el favor aprobando su solicitud para iniciar un fondo en China. China no es la única dictadura que utiliza empresas estadounidenses para hacer su trabajo sucio. Arabia Saudita también ha recurrido a compañías de Estados Unidos para reprimir la oposición interna. Un episodio de un programa de comedia que presentó al comediante estadounidense Hassan Minhaj, criticando al príncipe heredero saudí por el asesinato de Khashoggi, fue eliminado de Netflix a solicitud del régimen. Los saudíes han hecho más que simplemente eliminar contenido ofensivo. También han utilizado empresas estadounidenses para eliminar a los ofensores. La página de responsabilidad social de la consultora de élite McKinsey & Company afirma: nuestro propósito como empresa es ayudar a crear un cambio positivo y duradero en el mundo. Y menciona la importancia de empoderar a nuestra gente para retribuir a sus comunidades, operar nuestra firma de manera socialmente responsable y ambientalmente sostenible, y trabajar con nuestros clientes para abordar intencionalmente los desafíos sociales. El gobierno saudí es uno de los clientes de McKinsey, y uno de los desafíos sociales del gobierno saudí es la disidencia. Según un reciente artículo de The New Yorker, McKinsey preparó un informe cuantificando la percepción pública sobre las políticas económicas saudíes, que identificó a las 3 personas responsables de la mayor parte de la cobertura negativa en Twitter. Un escritor en Arabia Saudita llamado Khalid al-Alkami, un disidente, en Canadá llamado Omar Abdulaziz, y una tercera cuenta anónima. La investigación de McKinsey resultó útil para el régimen y se aseguraron de abordar intencionalmente el problema. Al-Alkami fue arrestado. Los hermanos de Abdulaziz que vivían en Arabia Saudita fueron encarcelados y el canal anónimo de Twitter, fue cerrado. Si los regímenes autoritarios solo se interesaran en suprimir la disidencia internamente, ya sería lo suficientemente malo. Pero una y otra vez han buscado presionar a las corporaciones estadounidenses para restringir la libertad de expresión de los empleados en Estados Unidos que critican al gobierno chino. Basta con observar lo que sucedió con Daryl Morey cuando apoyó a los manifestantes pro-democracia en Hong Kong. Hollywood no es la excepción a esta obediencia. Las decisiones de casting, el contenido, los diálogos y las tramas se editan cada vez más para apaciguar a los censores en Pekín. La secuela de Top Gun, que se esperaba para 2021, es un ejemplo ilustrativo. En la película original, Tom Cruise usa una chaqueta de cuero que pertenecía a su difunto padre. La chaqueta tiene parches de las giras de la Marina de Estados Unidos de su padre, incluidos banderas de aliados como Taiwán y Japón. Para la secuela, esas banderas políticamente problemáticas fueron eliminadas de la chaqueta. Adiós al espíritu de un verdadero rebelde. ¿Recuerdas la nota pública de Disney agradeciendo al departamento de propaganda del PSC por ayudarle a filmar Mulan en Xinjiang? Eso sería análogo a una nota al final de la película de Disney de 1941, Dumbo, agradeciendo a la Oficina Principal de Seguridad del Reich en Theresienstadt y al Ministerio de Propaganda del Reich en los Sudetes por su asistencia. Mickey Mouse siempre da las gracias por su queso. Por cierto, la reciente colaboración de Disney con las autoridades en Xinjiang no aparece en su más reciente informe de responsabilidad social corporativa. Cuanto más adoptamos el woke, más fácil se vuelve para países como China cooptar los métodos woke para servir a sus propios fines. Considera un producto del movimiento woke en los campus universitarios en los últimos años: la aparición de las advertencias de activación, trigger warnings, para los estudiantes antes de exponerse a ideas que puedan desafiar sus presuposiciones sobre cuestiones sociales como la raza, el género o el cambio climático. Resulta que China tomó nota de la efectividad de este movimiento woke. En 2020, basándose en una nueva ley china, universidades de élite como Harvard y Princeton comenzaron a etiquetar ciertos cursos con advertencias si enseñan material que China pueda considerar sensible. Y la lista de temas que Pekín considera prohibidos sigue creciendo. En respuesta, en Princeton, los estudiantes de una clase de política china ahora usan códigos en lugar de nombres en sus ensayos para proteger sus identidades.
En Amherst College, un profesor ha cambiado a chats anónimos en línea para que los estudiantes puedan hablar libremente. En la Escuela de Negocios de Harvard, ahora se excusa a los estudiantes de discutir temas políticamente sensibles relacionados con China si les preocupa el riesgo de hacerlo. Mientras que la participación en clase normalmente forma parte de las calificaciones de los estudiantes, si se otorga amnistía por razones políticas, no se penalizará a los estudiantes por optar por no participar. La nueva ley en China que provocó estos cambios es una que prohíbe lo que llama sedición, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. Las autoridades chinas han dejado claro que esta ley no solo se aplica dentro de China, sino también en Hong Kong y ahora incluso fuera de Hong Kong, incluyendo en Estados Unidos. Lo que resulta impactante es que el mismo enfoque utilizado por los activistas woke para restringir el ámbito del discurso aceptable, como las advertencias de contenido en los catálogos de cursos universitarios, está siendo ahora copiado por el Partido Comunista Chino en las mismas instituciones. Los activistas woke y los autócratas chinos pueden parecer aliados extraños, pero están usando cada vez más los mismos métodos en los mismos lugares. Ibram Kendi y Xi Jinping tienen un efecto alarmantemente similar sobre lo que se puede y no se puede decir en las empresas o universidades de Estados Unidos. Lo que más me impactó fue lo intimidante que se ha vuelto China incluso entre los íconos estadounidenses, que de otro modo serían intrépidos. En 2020, tuve la oportunidad de participar en un diálogo grupal con John McEnroe durante el Abierto de Estados Unidos. McEnroe fue, sin duda, un legendario campeón de tenis, pero hay muchos jugadores que han ganado más títulos de Grand Slam que él. No hace falta ser fanático del tenis para saber que John McEnroe nunca tiene miedo de decir lo que piensa. Solía gritar y maldecir a los árbitros como jugador. Hoy, como comentarista en ESPN, no teme decir cosas que a menudo ofenden a otros tenistas y hacen que sus compañeros comentaristas se incomoden. Durante el Abierto de Estados Unidos, la organización del torneo decidió alinearse con el enfoque de la NBA, creando señales visibles en el estadio para apoyar el movimiento Black Lives Matter, en solidaridad con la comunidad negra tras la muerte de George Floyd. Sin embargo, a diferencia de la NBA o la NFL, la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP, es una liga profesional verdaderamente global. En ese momento, me pregunté si el paso de la ATP de promover valores sociales en Estados Unidos continuaría cuando organizara torneos en Oriente Medio o China, donde los abusos de derechos humanos van mucho más allá de lo que hemos visto en Estados Unidos en casi 2 siglos. Así que decidí preguntarle a la única persona que esperaba que me diera una respuesta directa, John McEnroe. Pero incluso él evitó el tema. Es una gran pregunta, una pregunta cargada, respondió. Estoy feliz de que el deporte pueda tener un impacto positivo, y esas son grandes preguntas sobre China y Oriente Medio. Estoy muy orgulloso del impacto que el tenis ha tenido en el mundo. Y eso fue todo. Si incluso John McEnroe temía al Partido Comunista Chino, supe que había motivos para preocuparse. China y Arabia Saudita han descifrado el código del capitalismo de las partes interesadas. Han entendido una verdad simple, la misma que aprendí hace años durante mi verano en Goldman Sachs. Quien tiene el oro pone las reglas. Pero solía ser que esas reglas estaban limitadas a las transacciones financieras. Gracias al capitalismo woke, las reglas de la moralidad misma ahora están a la venta. No encontrarás un grupo de interés más grande o más poderoso que un gobierno autoritario rico, y siempre están listos para comprar tu silencio. Bajo el antiguo modelo de los accionistas, las corporaciones estadounidenses aún podrían postrarse ante los pies de dictadores para ganar dinero, pero no saldrían bien paradas de eso. Todos los veríamos como los buscadores de dinero que eran y los juzgaríamos en consecuencia. Sin embargo, el capitalismo de las partes interesadas nos da lo peor de ambos mundos. Los capitalistas woke en Estados Unidos pueden ganar dinero con sus amigos dictadores en el extranjero y actuar como si estuvieran salvando el mundo en casa. La indignación pública de la comunidad empresarial por el asesinato de Khashoggi fue breve. Las condenas de las empresas estadounidenses hacia el crimen estuvieron motivadas por las demandas inmediatas de los activistas de justicia social. Sin embargo, esas demandas fueron pasajeras, ya que los activistas finalmente encontraron otras causas que defender. El fervor inicial dio paso gradualmente al silencio, y el análisis costo-beneficio para las corporaciones multinacionales volvió a inclinarse a favor de la deferencia monárquica. Los gestores de fondos y los ejecutivos corporativos gradualmente reanudaron sus negocios en Arabia Saudita como lo hacían antes. Richard Branson rechazó la inversión saudita propuesta para Virgin Galactic en 2018, pero para el otoño siguiente, su empresa afiliada Virgin Hyperloop ya estaba haciendo negocios nuevamente en Arabia Saudita. De hecho, en 2019, el director ejecutivo de Virgin Hyperloop dijo que estaban encantados de regresar a la conferencia Future Investment Initiative, la misma que Branson había boicoteado solo un año antes. El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, también retrocedió en su postura crítica inicial de 2018. En una entrevista de noviembre de 2019, calificó el asesinato de Khashoggi como un error, pero dijo que Uber también había cometido errores con los autos autónomos, estableciendo una equivalencia entre el asesinato deliberado de un periodista y un accidente de tráfico con un auto sin conductor. McKinsey & Company volvió a cobrar una pequeña fortuna por asesorar a clientes sobre cómo hacer negocios en el Reino de Arabia Saudita.
La pequeña industria construida en torno a establecer conexiones personales en Oriente Medio volvió a prosperar rápidamente. Sin duda, la mayoría de los líderes empresariales no han olvidado el episodio de Khashoggi. En privado, admiten que son personalmente más cautelosos a la hora de viajar a Arabia Saudita y un poco más temerosos por su seguridad. Para los pocos que todavía viajan a la región, son mucho más conscientes de lo que dicen. El mundo real es complicado. Personalmente, no planeo volver a visitar el Palacio Real, pero aprendí algo durante mi visita al palacio en 2017 que se me quedó grabado desde entonces. Cuando el príncipe heredero habló con un pequeño grupo de nosotros en una sala de conferencias ese día, era muy consciente de que muchas personas lo veían con escepticismo por realizar inversiones de riesgo sin precedentes en empresas masivamente no rentables con grandes sueños para el futuro. Algunas personas piensan que es una tontería invertir sumas tan enormes porque eso significa que habrá más dinero persiguiendo menos oportunidades, lo que hará que los rendimientos de las inversiones disminuyan, dijo. El monarca tenía razón sobre lo que otros pensaban en ese entonces. Su combinación de perspicacia financiera, matices y autoconciencia me impresionó. Pero yo lo veo de manera diferente, continuó. Mi opinión es que el tamaño mismo de nuestras inversiones creará nuevas oportunidades que de otro modo no existirían sin nosotros, y por eso ganaremos más dinero al final. Pasará otra década más o menos de saber si la predicción del príncipe heredero era correcta. Hasta ahora le está yendo bastante bien. MBS entendió algo sobre la relación entre inversión a largo plazo e innovación que la mayoría de los gestores de fondos comunes no comprenden. La paciencia paga, y apostar en grande es una ventaja competitiva. Mi propia experiencia como empresario sugiere que sus comentarios fueron acertados. En el momento en que mi empresa aceptó el cheque de $1.000 millones del fondo en el que habían invertido los sauditas, aún no habíamos completado un ensayo de fase 3 para ninguno de los medicamentos en nuestra línea de desarrollo. El primer medicamento que completó la fase 3 fue una apuesta de alto perfil, alto riesgo y alta recompensa para desarrollar el primer tratamiento nuevo para el Alzheimer en más de una generación. Era algo profundamente personal para mí. Mi madre era una psiquiatra geriátrica que dedicó su vida a tratar pacientes con Alzheimer en hogares de ancianos, y una de las hermanas de mi abuela en Badakhancheri murió de Alzheimer. Era importante para nuestro negocio y para el mundo si teníamos éxito. Pero al final, ese ensayo terminó en un fracaso espectacular, al igual que todos los demás intentos valientes en el campo por parte de otras empresas, grandes y pequeñas. A diferencia de esas grandes empresas farmacéuticas, un fracaso en un ensayo clínico de alto perfil para una startup biotecnológica joven generalmente significa el fin del camino. Sin embargo, mi visión, y afortunadamente, también la de mis inversores, había sido crear un motor que produjera muchos medicamentos a largo plazo, no solo uno. Eso significaba soportar fracasos en el camino. Con una inversión de $1.000 millones en mano, tuve la oportunidad de realizar esa visión a largo plazo. Ningún ensayo clínico único iba a hacer o deshacer la empresa. El fracaso en Alzheimer fue doloroso, pero gracias a la enorme inversión de capital, no fue existencial. Nuestro siguiente ensayo de fase 3 fue para un tratamiento de vejiga hiperactiva, que también afectaba a pacientes de edad avanzada. Era una enfermedad menos grave que el Alzheimer, pero importante para quienes la sufrían, la mayoría de los cuales también eran ancianos. Me preparé para otro fracaso, pero afortunadamente fue un éxito rotundo. El siguiente ensayo fue para un medicamento para tratar fibromas uterinos. Ese también tuvo éxito. Al igual que el siguiente, en endometriosis. Luego tuvimos un resultado inesperadamente positivo en nuestro estudio de fase 3 sobre cáncer de próstata a finales de 2019 y nuevamente en un par de estudios de fase 3 sobre psoriasis el año siguiente. En total, de los 9 ensayos de fase 3 realizados por mi empresa, el primero fue un fracaso épico, pero los siguientes 8 fueron éxitos inequívocos. En retrospectiva, ese cheque de $1.000 millones en 2017 marcó toda la diferencia. Fue la diferencia entre jugar a la lotería y jugar a largo plazo. Posiblemente fue la diferencia entre tener una empresa y no tenerla. Quedarse sin efectivo es el equivalente de una empresa biotecnológica a ser descuartizado con una sierra de huesos. El capital fue lo que mantuvo la sangre de mi empresa fluyendo en lugar de derramándose. Los pacientes de todo el mundo estarán mejor por ello. Una buena historia generalmente termina con una lección clara, pero no estoy seguro de que ésta lo haga.